Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, hoy el Señor nos trae su enseñanza en el capítulo 13, versículo 36 al 43 del Evangelio de San Mateo. La cizaña que se arranca y se quema, pero hay un fruto que cuidar. Hay un fruto que velar y que vigilar, porque hay que estar muy atento de este fruto, que es lo que espera el mismo sembrador. En este momento quiero expresarlo con esta plantica que queremos sembrar. Vamos a sembrarla y esperamos. No vamos en esta plantica a esperar un fruto de alimento, más bien un fruto que es una flor, que también son frutos que se esperan porque las flores alegran la vida. Entonces, vamos a sembrarla y vamos a esperar cuáles son los resultados que vamos a alcanzar. Bien, han pasado los días, se ha sembrado esa plantica, se le ha echado abono, agüita, se ha cuidado y veremos los resultados. Pero tengamos en cuenta el texto que está compuesto por la exposición al pueblo, que es el capítulo 13, versículo 24 al 30, y en esta ocasión, que es el Evangelio de hoy, ya es la explicación a los discípulos, que es el versículo 36 al 43. El sembrador siempre anhela tener frutos. Pero, ¿qué sucede en el transcurso del tiempo mientras pasan los días? Ahí vemos un fruto. Hablábamos que no íbamos a encontrarnos con un fruto de alimento, sino un fruto que es una flor. Una flor que expone belleza, una flor con la cual sentimos que Dios pinta muy bien en los pajaritos, en las flores, en la naturaleza. Pero hay algo que no nos gusta, y es que ha crecido con cizaña. Pero si estábamos sembrando solamente por tener una florecita, ¿a qué horas creció esa cizaña? Pues hermanas y hermanos, así es que habla Jesús con parábolas. Vamos a hacer esta comparación con una realidad, con una situación que conocí hace tiempo atrás, años atrás. Por supuesto, no acostumbro a decir nombres ni nada porque hay que respetar la privacidad de las personas, pero hablando con ellos me dieron la oportunidad de dar el testimonio de esa familia sin decir nombres. Había una familia muy bonita, muy católica, y el señor de ese hogar, conformado con sus 3 hijos, la esposa y él, tuvo que viajar a un lugar en donde trabajaba 3 semanas allí y 1 semana se quedaba en casa con su familia. Pasaron los años, siendo una familia muy religiosa, pero allá en este sitio el hombre comenzó a descuidarse. Claro, no estaba cerca el templo, era muy difícil el acceso y se fue descuidando, y como el templo no estaba, tampoco oración, y se fue metiendo en un ambiente con los amigos, que no son amigos, porque dice San Agustín que aquellos amigos que llevan a la perdición son los peores enemigos. Pues este hombre se descuidó y comenzó a meterse en el mundo de la prostitución. Allá en esos lugares en donde las mujeres viven situaciones económicas muy fuertes y por un precio muy bajo tenían el servicio con estas personas. Pasó el tiempo, el hombre sentía que no pasaba nada porque se iba a trabajar, la esposa no sabía a qué se iba, si de verdad trabajaba o no trabajaba como era. Y pasaron los años, ¿y qué sucedió? No pasaba nada en casa, todo bonito relativamente. Resulta que en un proceso de borrachera, porque siempre un pecado siempre lleva a otro, un pecado está enmarcado en otro pecado. Resulta que allí en este lugar entró en un estado de embriaguez con un amigo, y este amigo lo invitó a tener actos homosexuales y el hombre se acostumbró a esa situación. Por supuesto, el anterior pecado era terrible, pero este ni se imagine. ¿Qué es lo que conlleva una cosa mucho más tenaz? El hijo mayor una vez cogió el celular de su papá
y mirándolo, observándolo, se dio cuenta unas escenas que el muchacho quedó tan angustiado, entró en una depresión y tuvo un intento de suicidio. Ahí fue donde ellos despertaron la situación que estaban viviendo. La esposa no tenía idea de lo que pasaba, pero él sí sabía lo que estaba pasando. Casi su hijo mayor sacrifica su vida por un pecado de aquel papá, por un pecado. Luego, ellos buscaron ayuda, la orientación espiritual, el hombre se convirtió, las cosas comenzaron a ir poco a poco mejorando, y pues tuvo que hacer lo que dice el Evangelio: si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Pues ¿qué le sucedió a este hombre? Tuvo que renunciar por decisión de la esposa y de él, renunciar a ese trabajo que representaba una mensualidad entre 13 a 15 millones mensuales, renunciarla porque sabía que allí seguiría en ese ambiente de pecado. Y así, de esta manera, salió de ese ambiente de pecado y resulta que esa familia se salvó. Un aspecto importante: ese hogar tenía bases católicas, bases espirituales. Si no las tuvieran, hubiera un rompimiento de hogar y las cosas hubieran sido, por supuesto, peor. Gracias a Dios, aquella mujer y aquellos hijos tenían unas bases espirituales admirables, cosa que muchos hogares no tienen. Y rescataron ese hogar. Es una familia de testimonio. La conversión de este hombre fue notoria, fue verdadera, y para gloria de Dios, ahí van. Y quiero también hacer la comparación con lo que sucedió con esta planta. Se sembró algo bueno, pero la cizaña se mete como sea, el pecado se mete como sea, y los estragos pueden ahogar los buenos frutos que se han sembrado durante mucho tiempo. Comparemos esta misma realidad en lo que hemos hablado constantemente en nuestras parroquias. Nuestra misma iglesia en general, sacerdotes trabajando, empeñados en su servicio apostólico, pero en algunos se le puede meter la cizaña del pecado, y él cree que no pasa nada, pero con el correr del tiempo encontramos una cizaña ahogando buenos frutos de lo que posiblemente podría haber hecho ese sacerdote. Lo mismo con los grupos parroquiales. Las personas se congregan en una parroquia para acercarse más a Dios, para buscar más a Dios, pero no falta que por ahí se meta el maligno, el partidario, el demonio, y comience a dividir, comience a transmitir malas costumbres, malas acciones, y esto conlleve, por supuesto, a un posible ahogamiento de los buenos frutos que puede tener un grupo parroquial. Por esto, hermanas y hermanos, ¿qué tenemos que hacer para evitar eso? Si aquel hombre, cuando tuvo que viajar a este lugar a trabajar, hubiera seguido con su oración, no hubiera pasado esto. Que gracias a Dios, a la oración de su familia, se salvaron. Pero hubiera sido peor si no hubieran tenido fe. Lo mismo, cuántos grupos se han dividido, que han hecho un trabajo apostólico excelente. Conozco grupos de oración muy fuertes, trabajadores apostólicamente excelentes, pero se olvidan de lo espiritual, y aquí está, ahogan los posibles buenos frutos que se puedan encontrar. Y así es nuestra vida de fe. Por eso el Señor explicó a los apóstoles el peligro de la cizaña, que se mete en el reino de los cielos, que se mete los que caminan hacia el reino de los cielos para ahogar los buenos frutos. Por esto, hermanas y hermanos, no nos apartemos de Dios de ninguna manera, no nos apartemos de la oración. Un grupo que no haga oración es un grupo que está expuesto a que crezca la cizaña y ahogue sus buenas acciones. Sigamos creciendo en unidad para que Dios Todopoderoso nos cuide y nos proteja de la cizaña que ahoga las buenas acciones de nuestra iglesia. Sigamos orando por nuestra universidad agustiniana, nuestra universitaria agustiniana, nuestro colegio agustiniano Suba, nuestra parroquia Inmaculada Concepción, que siguen apoyando ese trabajo de evangelización. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.